Muy buenas noches, bienvenidos sean todos y todas a la presentación de nuestro programa Telenoche, estos programas históricos hechos desde nuestra casa, porque estamos en cuarentena, un confinamiento compulsivo, obligatorio, obligado por el estado de emergencia, debido a que el mundo está bajo una amenaza de una pandemia. Y esta pandemia, que es la primera pandemia real que vive una sociedad conectada, globalizada, porque la de el 1920 la aviación estaba despegando y no teníamos esa posibilidad, si no era a través de las estructuras de guerra, porque la pandemia de 1920, el vector principal fue las tropas de la Primera Guerra Mundial. Estados Unidos la llevaron a Europa y murió muchísima gente. Max Weber, el famoso sociólogo, uno de los padres de la sociología moderna y del capitalismo, escribió las leyes del protestantismo y del capitalismo, murió en esa pandemia en 1920, la gripe española, que no fue en España que se originó, sino en Estados Unidos, pero como España no estaba en guerra, no tenía las prohibiciones, la censura. Los países que estaban en guerra censuraban la información y por eso la gripe española fue en España que primero se dio a conocer, porque no había censura de guerra. Y entonces ahora estamos nosotros amenazados por esto, pero vamos a salir bien. Y como nosotros decimos en el tercer fundamento de liderazgo responsable, que es el ciclo de la guerra y la paz, cuando hay guerra, los valores positivos de la sociedad se acumulan, la energía positiva de la sociedad, la investigación, la economía, la educación, todos esos valores, los derechos, se acumulan, no se pierden. Lo que hacen es que se acumulan como energía social. Y cuando termina la guerra, se expanden y empoderan a la sociedad. Y ahora mismo, según estos fundamentos, estamos bajo una situación de guerra, de inestabilidad, que es el coronavirus. Pero cuando pase el coronavirus, toda esa energía acumulada socialmente, ¡puf!, se va a expandir y va a empoderar a la sociedad de otra ola de cambios y de reformas positivas. Y ustedes lo verán, Entonces, vamos a hacer un programa, lo tengo pendiente por ahí, de cuáles son las cosas que nosotros vamos a incorporar permanentemente en nuestra vida después que pase. Por ejemplo, los cambios de higiene. Por ejemplo, cuando yo veo que todo el mundo en mi casa tiene que dejar los zapatos fuera, antes no hacíamos eso, yo me pongo pesado, wow, ¿y cuántas cosas traemos de la calle en nuestros zapatos? Y yo creo que son los hindúes, no sé si son los hindúes o los árabes que dejan los zapatos fuera. Bueno, ya en mi casa eso se va a incorporar. Yo no creo que ya más nunca una gente entre con zapatos a mi casa, porque realmente no tiene sentido traer toda la suciedad a la calle. Eso, por ejemplo, no está dejando el coronavirus. Los patrones de higiene que van a cambiar. Pero después vamos a hablar de eso en otro programa, porque hoy vamos a hablar de tres temas fundamentales. Primero, el tema, primero no, después de este bloque, en el próximo tema, vamos a hablar del anuncio que ha hecho el Ministerio de Hacienda, el ministro Donald Guerrero, de que van a tomar un préstamo de 40,000 millones de pesos de los fondos de pensiones. Esa era nuestra segunda propuesta. Hicimos tres, la vamos a comentar en el próximo segmento, para asistir económicamente a los trabajadores por la crisis, los trabajadores formales que contribuyen, que cotizan, que pagan su seguridad social y su cuota elegible para ser elegible para pensiones, pero cuyo contrato laborales han sido suspendidos por la pandemia, ya va para 2 meses. Eso lo vamos a tratar en el próximo segmento porque ese es un tema que yo digo que es uno de los temas más importantes de la crisis que ha generado el coronavirus. Vamos a hablar de la hora de la actualización del coronavirus, también del alcohol adulterado. Nosotros le llamamos aquí en República Dominicana tapa floja, le llamamos clerén, le llamamos triculí, le llamamos el de atrás, le llamamos de toda esa vaina. Pero es alcohol adulterado, alcohol procesado o destilado clandestinamente en República Dominicana por los problemas estructurales de seguridad que tenemos, falta de control efectivo del territorio. Vamos a estar hablando también de la presión que están haciendo ciertos sectores de la economía para que la economía abra en medio o en el contexto de la crisis del coronavirus. Y vamos a estar hablando también un poquito del
del escenario político electoral, porque estamos a un mes y pico, a un mes y 20 días de las elecciones, señor, increíble. Y cómo esto se está configurando el escenario electoral. Entonces, yo quiero continuar este mismo segmento actualizando algunos datos del coronavirus, el boletín, que no vamos a tener boletín en los próximos días porque se van a concentrar en unos operativos comunitarios que debieron hacerlo desde el principio, que era lo que hizo Corea. Corea lo que hizo fue que le puso un perímetro sanitario, un cordón, perímetro, eso es lo que nosotros hablamos de seguridad perimetral, a las regiones o los espacios geográficos donde había un comportamiento comunitario más elevado del virus. Eso lo hizo Corea y tuvo muchísimo éxito. Nosotros lo vamos a hacer ahora, 60 días después de que empezó aquí la crisis. Pero nunca es tarde si la dicha es buena y vamos a coger eso como bueno y válido. No vamos a tener boletines porque no vamos a, porque las autoridades de salud se van a concentrar en esos cordones sanitarios. A mí no me gustan los boletines. A mí me gusta que la información fluya constantemente. Tenemos un espacio de 24 horas donde acumulamos la información y la soltamos de golpe. Ya no lo están haciendo con ese dramatismo. Se murió fulano y se murió fulana y se murió fulano. No, ya no. Lo están haciendo de una manera más asertiva. Lo están haciendo de una manera más con mayor inteligencia emocional y con mayor moderación. Y ya esos golpes que nos daba al principio, las informaciones de salud pública han mermado. Pero yo soy de opinión de que la información en esta época tiene que fluir constantemente en un portal, el que quiera la ley, el que no la lea. Vamos a tener 3 días sin eso. Entonces, ¿qué es lo que tenemos hoy? Bueno, tenemos el mismo comportamiento del virus, 200 y pico de nuevos casos, lo vamos a poner aquí. Todavía, déjame ver si tengo por aquí. Ok, perfecto. 284 casos nuevos en la República Dominicana. Los pacientes hospitalizados, 1.638. De esos 1.638 pacientes hospitalizados, 128. Aquí tenemos 286, son 296 casos nuevos, discúlpenme. Tenemos 409 fallecimientos, tenemos 47.117 muestras procesadas y 35.900 descartados. Eso realmente me preocupa un poco porque 35.900 de 47, yo pienso como que hay que ser un poquito más certeros, más precisos con los diagnósticos para indicar pruebas, porque no puede ser que haya un margen de error tan amplio, porque las pruebas tienen que ser autorizadas por médicos. Entonces no puede ser que de 47.000 pruebas que se han aplicado, 36.000 de negativo. Significa que ahí en la indicación hay una falla. Pudiéramos aprovechar más esas muestras. Tenemos una tasa de letalidad de 3.65%, que es muy bajita. Para que tengan una idea, la tasa de letalidad del alcohol adulterado es de 63.6. 63.6. Y ahorita vamos a hablar más en detalle de eso. Entonces, esa tasa de letalidad va a bajar más en la medida que se aplique mayor cantidad de pruebas. Si se aplica mayor cantidad de pruebas, el virus podemos venir aquí, Caro, el virus va a aparecer, la crisis va a aparecer más grande y las autoridades van a aparecer más eficientes, porque si aumentan la cantidad de pruebas, va a bajar la tasa de letalidad de fallecimiento. Y el virus se va a ver más grande y las autoridades se van a ver más eficientes. El gobierno tiene que hacerle caso a la oposición bruta que le dice que aumente la prueba. Aumenten la prueba. Van a aumentar los casos, pero la mayoría son asintomáticos o con síntomas menores. Como estamos en un proceso electoral y la oposición quiere sacar provecho electoral de todo y el gobierno también, el gobierno tiene que hacerle caso a la oposición y aumentar la cantidad de pruebas, porque eso va a hacer que el gobierno se vea más eficiente y la eficiencia va a determinar las elecciones, como hizo en Corea.
¿Y cómo va a ser en Estados Unidos? Eso es indefectible. ¿Y cómo está pasando en España? La ineficiencia del gobierno español le está pasando factura en la crisis. La crisis es un factor electoral determinante, sobre todo aquí que falta un mes y pico para las elecciones. Entonces les decía que la cantidad de hospitalizados, 39.15 de los pacientes han necesitado hospitalización, perdón, no, 39.15 de las camas disponibles están ocupadas, que son 4.000 y pico de camas, están ocupadas. Y eso equivale a 1.638 pacientes. De esos pacientes, 128 están en cuidados intensivos. Ese es el dato que tienen que buscar. 138. Lo que significa que la capacidad disponible del sistema sanitario no está amenazada por la crisis, porque apenas un 38.15% de la cama están ocupadas, de la que tenemos para cuidados intensivos. De esa totalidad, 67 están necesitando ventiladores mecánicos para respirar, que ese es otro indicador importante que tienen que buscarlo siempre cuando lean el boletín. 67% de los 128 que están en cuidado intensivo necesitan ventilación mecánica. Ese dato subió. Ayer era 62 sobre 131. Hoy es 67 sobre 128. Otra cosa importante de la crisis, bueno, los cordones sanitarios que les dije que se van a iniciar a partir de mañana. Y entonces, con relación a la asistencia económica, el gobierno decidió incluir a los salones de belleza y a las barberías. Eso es muy importante en el programa de asistencia, porque los salones de belleza y las barberías de los hombres son dos de los sectores, o uno de los subsectores más dinámicos de la economía informal. Yo los incluyera a cambio de que ellos se pusieran a la vista. Si yo fuera el gobierno, los incluyo a cambio de que todos se registren para saber quiénes son, dónde están y todo eso. Y bajar los niveles de informalidad, que es el principal mal que tiene nuestra sociedad. El principal problema social de nuestra cultura, de nuestra sociedad, es la informalidad. Eso es lo que determina la tasa de criminalidad que tenemos. Y ustedes ven la tasa de cambio que está subiendo. Eso es porque la informalidad. La ley de lavado de activos está presionando una informalidad en el manejo de la divisa con la mesa de divisas. Eso nosotros lo aprobamos a finales del 2017. Pero entró en vigencia ahora en abril de este año. Ahora, la mesa de divisas. ¿Qué está haciendo el mercado informal? Un mercado de intercambio de divisas paralelo. Si yo fuera, con muchísimo respeto, le tengo respeto a las autoridades financieras y monetarias del Banco Central, porque tienen autoridad, porque se la han ganado. Si yo fuera el gobierno, suspendo la mesa de intercambio de divisas electrónica hasta que pase la crisis. Si yo fuera. Pero yo no soy autoridad monetaria y financiera, ni soy gobierno, ni nada de eso. Yo soy legislador y aprobé la ley de lavado y me siento orgulloso de haberla aprobado. Pero es esa mesa electrónica de divisas la que está generando el aumento de la tasa de cambio, porque el 56-57% de la economía es informal y le hace un bypass a esa mesa. Porque esa mesa, además de poner a los que compran divisas, limita el proceso. Limita el proceso. Y ustedes saben las transacciones que se hacen en este país. En dólares, apartamentos que se compran y se venden, carros que se compran y se venden, dispositivos electrónicos que se compran y se venden, joyas que se compran y se venden, armas que se compran y se venden, otro tipo de propiedades, muebles e inmuebles que se compran y se venden, y que no, los que intervienen en esos procesos no quieren ser observados. Nosotros tenemos un proyecto que se llama Registro Electrónico de Contratos. Fuimos y se lo planteamos a Magín Díaz, con sus técnicos, el espíritu del proyecto, que lo vamos a someter si la legislación nos lo permite, para que todo el mundo tenga que registrar los contratos y que el gobierno sea garante de los contratos registrados, pero también para tener a la gente a la vista. Que solamente sean válidos los contratos que se registren en una plataforma, que sean válidos ante la ley esos contratos. Y reitero, si yo fuera el gobierno, dejo sin efecto la mesa de contratación de divisa electrónica hasta que pase la crisis y ustedes verán como ¡pum! Se cae. Por otro lado también, con esto quiero terminar este segmento. Miren, señores, hay dos temas que no se están enfocando con la atención correcta
porque estamos en medio de la crisis. El tema de los vertederos, que ya van más de 8 en el país que se prenden, puede ser por la sequía y por el calor, puede ser, yo no sé, por los gases acumulados, yo no sé, pero no hay un informe. Y cuando no hay un informe, crece la teoría de conspiración. Y muchos sectores están diciendo que son fuego provocados por intereses electorales. Yo no tengo un informe, no puedo hablar de eso. Ahora, ¿de qué yo puedo hablar? Porque yo creo que soy el dominicano que más tiempo y recursos ha invertido, propio mío, en el estudio de la seguridad. Yo dudo que haya una gente que se atreva a sentarse conmigo a discutir el tema de seguridad en este país. No digo que no lo haya, pero yo no lo veo. Yo me he dedicado a eso porque creo que es el principal problema que tiene nuestro país. Nuestra sociedad lo he hecho como político, como ciudadano preocupado. Miren ustedes, de 278 casos que se han identificado afectados, intoxicados por la destilación clandestina de alcohol, por el clerén, para que nos entendamos todo, han muerto 177, señores. La tasa de letalidad del clerén en República Dominicana es de 63.6%. O sea, de cada 100 se han muerto 63.6. Yo tengo un amigo que murió, que yo estoy casi seguro que es por eso. Porque yo no lo sé, pues yo estoy confinado en mi casa. Y cuando salgo voy al Congreso, voy a mi oficina, voy a reuniones puntuales igual. Yo tengo un amigo que murió por eso. Y ellos dos amigos míos me habían dicho a mí, días antes, horas antes de eso, que iban a comprar unas cuantas botellas por la crisis para tenerla en la casa, como reserva. Yo sé dónde la compraron y todo, y yo sé que fue por eso, pero no tengo ahora mismo las condiciones para dar más detalles. Ahora, ¿por qué en la República Dominicana, antes de ir a la pausa, pasa esto de la venta y el procesamiento de alcohol adulterado? Por la corrupción, señores, de la seguridad. ¿Ustedes creen que las autoridades no saben que hay todo eso destiladero clandestino de alcohol en los barrios? Pero yo lo sé. Yo no soy policía. ¿Cómo yo lo sé? Porque la gente me lo escribe por aquí. Me lo escribe. Hay uno en Jaina que me lo han reportado más de 10 veces. En todos lados. Es como la carrera de motocicleta. Es lo mismo. La carrera de motocicleta y los destiladeros de clerén es lo mismo. ¿Por qué se permiten? Porque dan cuarto. Cuando se convierten en crisis, la policía las ataca. Entonces, eso es un crimen de lesa patria que 177 dominicanos que creían que tenían un Estado que los cuidaba, que no tienen la información ni la educación para cuidarse ellos mismos, hayan muerto. Las autoridades, los familiares de esos 177 dominicanos pueden demandar al Estado dominicano. Porque el Estado dominicano, si tiene un control efectivo del territorio, no puede permitir ese procesamiento adulterado de alcohol. Con seguridad perimetral eso sería imposible, porque tendríamos un control efectivo de cada espacio del territorio. Pero aquí, como demostraron Gilbert y el muerto en Herrera en el 2012, el Estado no tiene control de esa vaina, de lo que no le conviene, de lo que no le conviene. En el fondo, las muertes por clerén son un problema de inseguridad nacional, de falta de control del territorio, pero que ahora no se le ha puesto la atención debida por la crisis del coronavirus. Pero ya volveremos a la normalidad y eso vamos a tener que investigarlo. Vamos a hacer una pausa y volvemos con el tema de el reclamo de los trabajadores a la AFP y la solución que en principio le ha buscado el gobierno. Bueno, señores, miren, este tema en este segmento yo soy uno de los que ha estado promoviendo el reclamo de los trabajadores a la AFP. Lo estoy haciendo desde mi perspectiva. Yo no soy candidato, yo no busco nada con esto. Yo nada más quiero que mejore la relación del gobierno y de las AFP con los trabajadores, porque yo en principio creo en esa ley, en la ley 87-01, que ha provocado un ahorro, le voy a dar el dato, lo tengo aquí, de 569 mil millones de pesos. Los trabajadores tienen 569 mil millones de pesos en sus cuentas.
Obviamente, de esos 569,000, el promedio de las cuentas, tenemos 3.8 millones de trabajadores cotizantes de los fondos de pensiones. 3.8 millones de trabajadores cotizantes. Los salarios oscilan entre 13.359 pesos y 30.941 pesos. El promedio de salario ahorrado de cuota, el promedio por cuenta es de 150,000 pesos. Actualmente, como les dije, tenemos 569.926 millones, 570,000 millones de pesos. Eso equivale al 12.5% del PIB. Y tenemos, dice la Superintendencia de Pensiones, que el 55% son aportes de los trabajadores de esos 569 millones y que el 45% más o menos son rendimientos de los fondos. Bueno, ¿qué pasa con esto? Que esa ley que procure ese ahorro compulsivo se utiliza para dos cosas. Y es una de las críticas constructivas. Todas las críticas que yo le hago al sistema de pensiones son constructivas, porque en principio yo creo en esa ley, lo digo. Y las AFP tienen 17 años manejando esos fondos y no han generado un escándalo. Y no lo digo porque tenga vínculo primario con ellos, porque yo como legislador no hago eso. De hecho, ustedes no van a ver un anuncio de AFP en mi programa. No lo van a ver, porque yo soy legislador. Y ese es un tema conflictivo. Y los temas que yo trato aquí, yo no hago negocio con esa vaina. Y yo fui legislador ahí, yo fui de los que modificó esa ley, pero esas modificaciones llegaron condicionadas por el Palacio del Congreso. Y nada más se podía discutir sobre dos temas. La comisión de los fondos y el seguro de el IDSS, que se le cambió el nombre se le cambió el nombre y ya. No se podía hablar de más nada porque la reforma era sobre eso. Pero nosotros logramos meter otro tema de la vida ahí. Pero un tema que nosotros queríamos tratar y no pudimos porque era una reforma condicionada por el lobby y porque el gobierno y la AFP son socios. El gobierno le coge el 72% de los cuartos prestados para pagar la deuda de Baninter y para subsidiar el déficit gubernamental. Y actúan como socios ahí. Y yo tengo una crítica. ¿Y por qué? Porque yo creo que hay que ponerle un tope al dinero que el gobierno le puede coger prestado a los fondos. Lo digo con honestidad. Lo digo con transparencia. Lo digo con conocimiento de causa. Ahora, ¿a dónde deberían ir los fondos? Los fondos no deberían ir a que el gobierno lo coja prestado para pagar el hoyo de Baninter. No, ni su déficit, no. Los fondos deberían ir a proyectos de energía eléctrica, porque la energía eléctrica se expresa en dólares. Entonces, así los fondos no se devalúan. Cuando los fondos empezaron en el 2003, usted con un peso que usted tenía en los fondos, usted compraba, con 27 pesos, usted compraba $1 en el 2003. Pero ahora el dólar está al 57. O sea, usted saca 57 pesos, usted saca 56 pesos de su fondo de pensiones que usted ahorró en el 2003, 2004, 2005 y no compra $1. ¿Qué significa? Que el dinero se ha devaluado por la mitad. Entonces, si el dinero se ha devaluado por la mitad, los cuartos que el gobierno paga de interés como rendimiento de esos fondos no dan para cubrir la devaluación. 16 años después, vale menos el dinero que usted está ahorrando. Entonces la pensión, cuando uno llegue al nivel de pensión, se va a volver sal y agua, porque va a estar afectada por la devaluación. Como lo está ahora, un 100%. Un 100%. Valía 27 pesos el dólar y ahora vale 56, 57, qué sé yo. Ahora, si esos fondos se hubiesen invertido en energía que se expresa en dólares, el mercado, el sector energético, hoy esos fondos tuvieran el valor que tiene el dólar hoy. Eso es que yo me veo una crítica constructiva. Ponerle un tope a la capacidad de endeudamiento que tenga el gobierno sobre los fondos. Eso pudiera ser tema de un pacto electoral. Eso es modificar la ley. Pero no he podido, no me dejan, no me permiten hacer eso. Y otro tema que nosotros debiéramos discutir como
como parte de un pacto electoral para imponérselo a los candidatos. El seguro de desempleo, señores. El seguro de desempleo está en el artículo 50, párrafo transitorio 2 de la ley 87-01. Ese seguro de desempleo debió estar en vigencia hace 19 años. Pero alguien se ha movido con lobby, con amarre, con cuarto, para que en el Congreso las modificaciones que ha sufrido esa ley, que ha sufrido más de 4 modificaciones en 19 años, no incluye el seguro de desempleo. Entonces miren hoy cómo las AFP están recibiendo un ataque de los trabajadores. Si tuviéramos seguro de desempleo, no. La mayoría de los contratos que están cancelados hubiesen tenido que recibir un seguro de desempleo. El promedio de un seguro de desempleo anda por encima de los 6 meses por año. En España es altísimo eso. Habría que buscar los datos. Yo no lo he buscado, pero lo voy a buscar. Entonces nosotros, los empleados que han sido cancelados, cuyos contratos han sido cancelados por la crisis, que se van a reactivar después que venga la crisis, deberán estar recibiendo no una ayuda del gobierno, es un seguro por desempleo, que lo establece la ley. En el 2001 lo estableció, señor, un párrafo transitorio para que se hiciera de inmediato. Y 19 años después, eso no existe. Por eso es que los trabajadores están molestos. Por eso es que los trabajadores están molestos. Y además, lo que está de fondo, que es algo que yo comparto con Matías Bosch, el nieto de don Juan. Señores, ¿quién paga los intereses de los certificados que el gobierno le emite a las AFP? El pueblo, porque el dinero del gobierno, el gobierno no produce dinero. Es el mismo pueblo, son los mismos trabajadores que lo pagan con sus impuestos. Entonces ahí hay una trampa. Y esos 3 aspectos deben discutirse en una reforma. ¿Para qué? Para que los fondos sean transparentes, fuertes y sean una garantía real de pensión en el futuro. Y si hacen eso, los trabajadores van a dejar reclamo y van a apoyar a las AFP. Entonces yo creo que este proceso le conviene a la AFP porque le da una oportunidad para que las AFP lideren el proceso con responsabilidad. Y le da una oportunidad a Danilo Medina porque Danilo Medina lo que le quedan son 2 meses y pico de gobierno ya. Entonces Danilo Medina está bien con los ricos, las AFP, y está bien con los pobres, los que reciben los beneficios de solidaridad, de visita sorpresa, de comer el primero, de todos los programas del gobierno. Donde Danilo tiene problemas es en la clase media, que lo critica porque tiene más información, porque está empoderada por la tecnología y no se conforma con una ayudita. No, a esa clase media tú tienes que convencerla, porque la clase media sabe, tú tienes que convencerla con eficiencia y con transparencia, porque la clase media sabe que el gobierno funciona con los impuestos que paga el pueblo. Los subsidiados no saben eso. Por eso en Cuba no hay protesta, ni en Arabia Saudí, porque no hay clase media. Entonces el gobierno quiere estar bien con la clase media. Cúmplele con eficiencia lo que le promete y debe ser transparente con el manejo de los recursos y va a estar en armonía con la clase media. Si yo fuera candidato, mi principal estrategia fuera la transparencia y la segunda, la eficiencia. Listo, eso es lo que la clase media quiere. Tú tienes 2 opciones, no le haces caso a la clase media y sigue gobernando con una estructura vertical, no horizontal, porque la clase media tú tienes que mirar a los ojos, como yo lo estoy mirando a usted y a mí. Horizontal, no vertical. Vertical es el líder que se pone arriba y el pueblo abajo no le hace caso. Pero la clase media te va a controlar la opinión pública, porque ya la opinión pública no la controlan los ricos amigos del presidente. Ya la clase media la controla todo el que tiene un celular en la mano, sumado, y construyen la clase media de la sociedad, construyen la corriente de opinión pública pública del siglo XXI. Es la clase media que determina la opinión pública. Yo considero que a Danilo le conviene salir en armonía con la clase media. Y por eso yo creo que esa decisión de Hacienda es correcta. La de disponer de 40.000 millones de los fondos a manera de préstamo, porque también le conviene a los trabajadores. Entonces le conviene a las AFP, porque las AFP no están sacrificando su capital.
Le conviene al gobierno porque el gobierno tiene la oportunidad de armonizar con la clase media. Y le conviene a los trabajadores porque no se le van a afectar sus ahorros elegibles como cuotas para pensión. Le conviene a todo el mundo. ¿Quién paga al pueblo? No estamos en crisis, todo el mundo está en crisis. Vamos a pagar eso en 20 años. Ahora, ¿cómo se va a hacer eso? ¿Cómo se le va a llegar? ¿Cómo le va a llegar esa ayuda económica a los trabajadores formales cuyos contratos de trabajo fueron suspendidos por la crisis? Porque son esos. Son esos que no caben en quédate en casa ni en fase porque no viven con 8,000 pesos porque su presupuesto es de 40 y de 50 al mes, o de 30 o de 25, qué sé yo, por encima de la canasta básica. Bueno, entonces el gobierno, en la persona del presidente Danilo Medina, que hace un mes que no le habla a su pueblo, en medio de la crisis, hace un mes, el viernes hace un mes. Entonces Danilo tiene que darle un discurso a esa clase media y decirle, miren, esta es la forma como nosotros le vamos a distribuir estos 40,000 millones de pesos. Yo planteaba 3 opciones. La opción 1, que los trabajadores no hicieran un retiro puro y simple, sino un préstamo sin interés sobre su cuenta y que el gobierno asumiera lo que a ellos les faltaba cuando le llegara a sus funciones, que es el modelo argentino, pero el modelo chileno. Están planteando el modelo de Chile ahora, con la crisis. La segunda propuesta que yo hice era que el gobierno cogiera el préstamo y se lo distribuyera a los trabajadores, que es lo que ha hecho el gobierno. Que el gobierno cogiera un préstamo. Y la tercera era un retiro puro y simple, como estaban pidiendo los trabajadores, pero de un 30%. Este préstamo no llega a un 10%, el que ha hecho el gobierno. Entonces, el presidente tiene que hablarle a los trabajadores, al país, este fin de semana o el lunes, cuando él quiera, y decirle cómo se va a distribuir eso. Porque si no se lo dice, se van a generar muchísimas teorías de especulación y de conspiración y van a crear un maldito lío con los fondos, con los 40,000 millones de pesos. Tiene que hablarle rápido el presidente al pueblo y explicarle cómo. Por eso yo creo que este anuncio de Hacienda de que tomó 40,000 millones de los fondos prestados a cargo del gobierno, no de las cuentas de los trabajadores, es una gran noticia para los trabajadores, porque no van a sacrificar su ahorro, para las AFP, porque no se les va a afectar su capital de trabajo, y para el gobierno que tiene la oportunidad, para el gobierno, para el presidente Danilo Medina, que tiene una oportunidad histórica de armonizar, de enfriarse, de ponerse en buena con la clase media que tanto lo ha criticado. Por eso creo que el presidente tiene que hablarle al país y anunciarle la forma en que esta ayuda se va a distribuir. Y antes de irme a la pausa, los quiero dejar a los trabajadores con esta idea en la cabeza. Vamos a aprovechar la sensibilidad que tienen los fondos de pensiones para hacer un documento. Yo puedo redactarlo en principio porque tengo toda la experiencia del proceso de modificación de la ley. ¿Para qué? Para conseguir las 3 cosas que les he dicho sobre los fondos de pensiones. Ponerle un tope de endeudamiento al gobierno. Que los fondos vayan a sectores puramente productivos para que el gobierno no lo pague con el dinero del mismo pueblo. Y tercero, que se establezca el seguro por desempleo. Eso lo ponemos a Luis a firmarlo, a Gonzalo a firmarlo y a Lionel a firmarlo. Uno de ellos 3 va a ser presidente. Yo creo que va a ser Gonzalo, pero cuando viene a ver que hay una viga, ellos. Entonces, ahí nosotros pudiéramos convertir esta protesta en propuesta y las propuestas en políticas públicas. Vamos a hacer un cambio y volvemos a ver. Bueno, señores, si miramos el calendario electoral, nos quedan un mes y pico. A junio 13 un mes y después vendrían 17 días, 22 días, un mes 22 días para las elecciones. Y como siempre le he estado diciendo en este trayecto de la crisis, todas las decisiones que se tomen ahora van a ser clave. Ya no hay tiempo para campaña física, ni hay condiciones. Y ahora vamos a ver por qué no hay condiciones para campaña territorial, física. La campaña es por redes.
Y los candidatos, tanto a diputados como a senadores, a presidentes, se han ahorrado un paquete de dinero. De hecho, ese es un tema que no hemos discutido, porque todo ese dinero que está establecido en la Constitución y en la ley electoral para financiar la campaña no es necesario ahora. ¿En qué lo están gastando? ¿En qué? La publicidad por redes es 100 veces más barata que la publicidad por medios tradicionales. Y no están haciendo campaña, no se pueden quedar con esos cuartos. Además de lo que les piden a los empresarios y los que buscan en el narco y los que buscan en todos lados, porque los políticos buscan cuartos en todos lados. Pero yo no soy candidato porque yo no puedo competir con esas armas sucias de financiamiento chatarra. No puedo, me explotan. Pero hay tigres que cogen todo y venden exoneraciones y joden con todo y buscan todos los cuartos. ¿Qué están haciendo con todo ese dinero? ¿Por qué no se está gastando? No, nadie está invirtiendo en campaña. Es un tema que tenemos que discutir, sobre todo el que me interesa a mí, que es el financiamiento público. Eso hay que rendir cuenta de esa vaina. Los partidos tienen que rendir cuenta, porque que no me digan los partidos a mí que van a gastar 1,000 y pico de millones de pesos en cuarentena. Y ahí la transparencia. Suerte que nosotros logramos meter la figura de la Procuraduría Electoral, que puede investigar todo eso. Pero vamos a concentrarnos en otros aspectos. Los empresarios le están pidiendo a el gobierno que reabra la economía. Y el gobierno está consultando, lo está oyendo. Estamos a 1 mes y 20 y pico de días de las elecciones. Mire, yo no tengo problema con que se reabra la economía. Porque imagínate, la economía es imprescindible para nosotros vivir. Desde que somos humanidad, por eso somos humanidad, por la economía. Nosotros. Entonces, eso es válido. Ahora, ¿cuáles son los criterios con los que se va a abrir la economía? Ten en cuenta, porque ahorita yo decía que el 60% del sistema de salud está disponible en cuanto a camas y unidades de cuidados intensivos. Hay una ocupación de un 40%. Hay una ocupación del 40%. ¿Saben por qué? Porque la sociedad no está comportándose de manera normal. Si nosotros le sumamos el comportamiento, la demanda de salud de una sociedad normal a ese sistema de salud y le sumamos lo del COVID-19, lo revienta el sistema de salud. Las dos realidades. Lo que pasa es que nosotros tenemos una realidad de salud. ¿Cuál? La que está generando el virus. Pero la realidad que genera la sociedad en condiciones normales, si abrimos la economía, esa no está presente en el sistema de salud. Le voy a poner un solo ejemplo. Accidente de tránsito. ¿Ustedes saben cuántas personas mueren en República Dominicana por accidente de tránsito? 6.2 diarias, según el informe de DGC 2019. Si nosotros multiplicamos esos 622 por los 60 días que tiene la crisis del coronavirus, son 373 muertos en 2 meses. El tránsito te genera, los accidentes de tránsito te generan 373 muertes. ¿Cuánto tenemos nosotros? 402 por el virus. Es lo mismo, prácticamente la diferencia son 27. Ven. Entonces, esos accidentes de tránsito no están llegando a los hospitales porque la gente está trancada en su casa. Están llegando mínimas cosas. Ahora, ¿y los heridos por accidentes de tránsito? Pues nosotros no contamos los heridos por accidentes de tránsito. Nada más los muertos. Los que mueren en el momento. ¿Ven? Entonces, Osiris Mota, el director del Seguro Banreserva, que es un técnico en materia de seguro, uno de los mejores que tiene este país, saludo para él, me ponía esta mañana en mi WhatsApp que son 25,000 los politraumatizados al año. 25,000 politraumatizados al año por los accidentes de tránsito. Pues entonces divídalo entre 12. Son 2,000 por 2 meses, son 4,000. 4,000 politraumatizados entrarían más o menos al sistema de salud a presionar esa sala de cuidado intensivo, esas unidades de cuidado intensivo. Entonces, el gobierno y los empresarios tienen que abrir la economía, pero tienen que abrir la economía donde un contexto de cuarentena y de toque de queda.
Si lo hacen fuera de esos dos contextos, de cuarentena y toque de queda, entonces nosotros vamos a tener la presión del virus en el sistema de salud y la presión de la inseguridad y la presión de los accidentes de tránsito y la presión de la violencia en los barrios, que ahora mismo no se está dando porque todo el mundo está en su casa trancado, y la presión de los feminicidios y de la violencia intrafamiliar. Tienen que tomar eso en cuenta porque esas variables ahora mismo están desactivadas o están comportándose en su mínima expresión. Eso es importante. Otra cosa, dice la ONU hoy, la Organización de la Organización de Naciones Unidas, yo tengo el dato por aquí, que los países que han reabierto la economía, como Alemania, como China, como Corea, están viendo un resurgir, un rebrote de la enfermedad. Entonces, ¿por qué? Bueno, precisamente porque si te reabre la economía dinamiza todos los procesos sociales, la gente vuelve y se junta, no hubo una inmunización colectiva de la sociedad y las personas que quedaron sin afectar se afectan. Y eso lo estamos viendo en China, lo estamos viendo en Alemania, lo estamos viendo en Corea del Sur, que han tenido que volver a los confinamientos. Entonces eso va a extender la crisis si lo hacemos en República Dominicana. Hay que llegar al punto en que el virus no encuentre a nadie en la calle. Así es que lo vamos a superar. De lo contrario, tenemos que prepararnos para vivir varios años con el virus. Con todas las limitaciones de mascarilla, de guantes, de lentes que el virus nos está imponiendo, de distanciamiento, de movilidad. Yo no sé cómo va a ser la vida social cuando volvamos a reabrir. Ahora, si lo hacemos bien, ese sacrificio es menor. Si lo hacemos mal, vamos a tener que vivir más tiempo en confinamiento y con las limitaciones sociales. Y por último, antes de terminar el programa de hoy, dice Margarita Cedeño de Fernández en un streaming que hizo ayer, que Leonel Fernández lo que tiene es un 8% en las encuestas, dice su esposa. Y ella dice que Leonel Fernández en una segunda vuelta estaría más proclive a apoyar al PLD. Yo creo que sí, las dos cosas que ella dijo. Lo de la encuesta no lo tengo que creer porque nosotros medimos la opinión de las personas diariamente. Y eso es lo que Leonel tiene, a veces un 7, a veces un 8, a veces un 9. Entre Luis Gonzalo hay un empate técnico. Le voy a decir lo último. Bueno, qué pena, porque estoy transmitiendo por ese teléfono, donde tengo los números. Pero está 41.7 a 40. Oigan, yo trato de ser muy respetuoso con mi audiencia. Abinader en el último estudio que yo vi le lleva 0.47 a Gonzalo. Más o menos, 0.47. No llega a 1, es un empate. ¿Quién puede decidir las elecciones si fueran hoy? Leonel Fernández. Con ese 7, con ese 8, con ese 9. Eso es. No, el que le diga otra cosa, lo que le está hablando es mentira, para manipularlo y para engañarlo. Esa es la realidad. Ahora, dice Margarita que a Leonel se sentiría más proclive a apoyar al PLD y a Gonzalo. Yo creo que sí también. ¿Por qué yo digo eso? Porque yo soy PLDista y quiero que Leonel apoye a Gonzalo. No, yo lo digo porque la única oportunidad que tiene Leonel de reencontrarse con una posibilidad de poder, de volver al gobierno, es con el PLD. Porque si el PRM gana, Leonel Fernández murió política y electoralmente ahí mismo. Leonel Fernández no le va a hacer oposición a Luis después que lo llevó al poder. Se va a conformar con 2 o 3 puestecitos. Leonel Fernández es un hombre de puestecitos. Leonel Fernández lo que está pensando es cómo vuelve al poder otra vez. Porque Leonel Fernández psicológicamente nunca ha dejado de ser presidente. Tú hablas con Leonel y tú crees que tú estás hablando con el presidente Leonel Fernández. Se lo digo yo que lo he tratado siendo presidente y fuera de la presidencia. Es el mismo, él no cambia. No se quita el saco, no mantiene la distancia, le dice usted, se habla al pausado. La misma simbología del jefe de Estado, Leonel la tiene. Y eso está bien, eso es coherencia. Ese es su estilo, eso entiende, él entiende que le da resultados y allá. Yo me visto con mi franelita, mi audífono, pantalones cortos, no le paro. Leonel no te hace eso que yo estoy haciendo, él muere primero. Porque él entiende el tipo conservador y ya se quedó ahí. Pero si eso le da resultados, allá él. Ahora, ¿por dónde puede Leonel volver a hacer valer esa solemnidad, esa investidura de esa figura
asociada totalmente al poder. La simbología de Leonel, la identidad de Leonel, la psicología de Leonel no existe sin el poder. ¿Cómo él puede hacer valer eso? Volviendo al PLD. Porque con el PRD no lo va a conseguir. Y Leonel no tiene problema con el PLD. Leonel no tiene problema con Gonzalo. Leonel tiene problema con Danilo. Y esos problemas no son tan difíciles que no se puedan resolver, señores. Se van a poner de acuerdo al final de su carrera. Todo el mundo lo hace. Ellos lo van a hacer también. Pues, ¿por qué no se de acuerdo ahora? Y Leonel pacte su vuelta al PLD, pacte su participación gubernamental, que recupere su presidencia en el PLD, que haga lo que quiera, lo que él entienda, lo que pueda sacarle más provecho, pero que lo haga. Y por eso yo creo en lo que dice Margarita Cedeño de Fernández, de que Leonel, ese 8, ese 9, si lo sabe utilizar inteligentemente desde el punto de vista electoral, puede decidir las elecciones. Puede decidir las elecciones. Y además de decidir las elecciones, puede devolverle a Leonel un posicionamiento de liderazgo real, no comodín. Ahora es un comodín. Pero si lo sabe negociar en la primera vuelta o en la segunda, yo me preservaría para la segunda, para darle más valor. Entonces, puede recuperar su presidencia en el PLD, la puede recuperar. Que yo no sé cómo Leonel, después de sacar 1 millón de votos internos, abandona esa presidencia. Yo no lo entiendo, asumiéndose él más débil que su contraparte. Además, después de haber impedido la reelección, dime, era con Gonzalo que Leonel iba a frontear, porque Danilo no se puede reelegir, está prohibido por la Constitución. Era con Gonzalo. Y Leonel le dice que no a ese enfrentamiento donde él llevaba esa ventaja comparativa de un político con tanta experiencia de Estado. Entonces Leonel tiene todas esas posibilidades en esta coyuntura. Queda 1 mes y 20 días de campaña. Vamos a ver qué pasa. Yo creo que el PLD ha tenido una recuperación producto de cómo ha manejado la crisis y cómo su candidato se la ha jugado en la crisis. Contrario a lo que pasó en febrero, que el PRM le sacó todo el beneficio del tollo electoral de la Junta, se le sumó al PRM. Entonces vamos a ver qué pasa con todo esto. Creo que lo que dice Margarita es totalmente cierto. A Leonel le conviene apoyar al PLD y Leonel puede decidir las elecciones con ese tercer posicionamiento electoral, como hizo el Partido Reformista en 1996, que Peinado tenía un 15, un 16. Y con ese 15 y 16, Peinado se quedó fuera en la primera vuelta, Leonel y Danilo, Leonel y Peña Gómez fueron a una segunda y Balaguer decidió las elecciones. Leonel puede hacer en 1 mes y pico con el proceso electoral lo que Balaguer hizo en el 96 con el Frente Patriótico. Ahora Balaguer hizo un Frente Patriótico para que no lo jodieran cuando él saliera, porque a eso era que él no tenía miedo. Leonel no puede hacer ese frente otra vez para volver a recuperar su posicionamiento de liderazgo. Y nadie sabe, porque Leonel puede hasta lograr un pacto firmado, notarizado y registrado para él ser el candidato por el PLD en el 2024, porque eso es lo que Leonel quiere, volver al poder. Esa es su obsesión, ese es su leitmotiv, ese es su objetivo fundamental. Y todo lo que hace Leonel lo hace para volver al poder. Señores, gracias por la audiencia. Nos vemos mañana en el Showroom Digital de los jueves.